Hoy hablamos de don Vicente Enrique y Tarancón, seguramente la figura religiosa más destacada, no solo de Valencia ni de España, sino de una gran parte de la cristiandad europea. Don Vicente Enrique y Tarancón nació el año 1907 en la ciudad de Burriana. Una ciudad que realmente se caracteriza por haber sido desde sus comienzos o desde hace mucho tiempo una gran urbe en la que el elemento fundamental es el comercio exterior. Su puerto marinero le permite evidentemente tener ese contacto con otros países, con otras regiones de España, con otros países del Mediterráneo y participa de la gran revolución que se va a producir en los finales del siglo XIX por lo que respecta a la exportación naranjera española. Después lo que quiere significar una urbe rica en el sentido económico, pero también muy rica en el sentido cultural, porque hay una enorme, yo diría que proliferación de no solo de escuelas donde poder educarse, sino también de centros culturales donde las actividades de ese tipo se dan. Es una ciudad realmente que en el contexto de lo que es la Comunidad Valenciana es una de las más destacadas. Y Vicente Enrique Tarancón nace en el seno de una familia justamente dedicada al campo, dedicada a la agricultura, dedicada también a la exportación en este sentido, lo que le permite a él, dada su enorme vocación religiosa, el poder estudiar en el seminario, y fijémonos bien, de Tortosa, no en el seminario de Valencia. ¿Por qué? Yo creo que porque siempre ha habido una gran atracción entre lo que significa la cuenca del Ebro en los momentos de su desembocadura. Es decir, la tendencia de una parte de Castellón a estar directamente conectada con el obispado de Tortosa, que realmente hace las veces un poco, diríamos, de intermedio entre Cataluña y el resto del reino de Valencia. En ese seminario estudia él hasta el extremo, bueno, unos estudios muy brillantes, hasta el extremo de que a los 22 años, en el año 1919, ya nos lo encontramos convertido en un doctor en teología, es decir, toma el orden sacerdotal, pero se proyecta ya en el contexto interno de la Iglesia como un joven con grandes posibilidades de futuro, con enorme, diríamos, capacidad intelectual y consiguientemente un hombre que puede, diríamos, en la carrera eclesiástica, tener una fuerte implantación en cuanto a sus posibilidades catequísticas, es decir, a su capacidad para enseñar. Ese es un hecho que a mí me interesa muy particularmente, lo digo con toda sinceridad, porque creo que la Iglesia ha recogido bien ese concepto de distinguir a las gentes que desde la perspectiva de enseñar a los demás, de hacer posible llevar, diríamos, el mensaje del Evangelio, son más útiles. En ese contexto, Enrique Tarancón primero es nombrado coadjutor de la iglesia de la parroquia de Vinaroz en el año 1929. Más tarde, en el año 1931, empieza ya a ponerse de manifiesto lo que yo decía anteriormente. Es decir, es enviado a Madrid para que participe en lo que es la enorme campaña que la Iglesia plantea en defensa de su tesis moral, diríamos de su influencia sobre la sociedad en su conjunto, frente a lo que va a significar la implantación de la República en el año 1931 y el gran esfuerzo que realizan los republicanos por imponer la sociedad laica. Este es un tema que a mí me interesa fundamentalmente. Y me gustaría de alguna manera trasladarlo, poderlo trasladar a todo el mundo, en el sentido de la realidad ideológica y la realidad vital que vive España en el año 1931. Aquí se habla mucho de, en el año 1931 vino la República, tiraron a la monarquía. No es eso solamente. Es mucho más profundo el fenómeno que se va a plantear. Es decir, en el año 31 España vive el mismo proceso que Francia había vivido a finales del 19 y comienzos del 20. Es decir, la irrupción de una nueva visión de la sociedad
en el contexto de el respeto, el apoyo a la libertad de conciencia, que lleva como consecuencia a que el planteamiento de que en cada sociedad pueden existir todas las religiones que se quieran, todas las religiones que existan, y que cada cual puede elegir la que quiera o ninguna. Esta realidad ideológica que en España ha introducido desde finales del siglo XIX la institución libre de enseñanza es la que yo quiero plantear siempre para que se tenga en cuenta de verdad lo que significa la trayectoria de España en la década de los años 30. Es decir, desde el finales del siglo XIX se va produciendo ese fenómeno de intentar introducir esa sociedad laica que triunfa en España por otros condicionantes, sobre todo fundamentalmente obreros, campesinos, pero que triunfa hasta el extremo de que quienes están en el gobierno en el año 31, fijémonos bien en esa cuestión, resaltemos las figuras, por ejemplo, de Manuel Azaña, de Alejandro Lerroux, de Marcelino Domingo, son gente absolutamente, diríamos, involucrada en la batalla. Primero porque pertenecen la mayor parte de los republicanos que dirigen el país a la masonería, pero además porque a través de la escuela quieren que la escuela sea ese instrumento de laicización de la sociedad. Pues bien, la Iglesia, para defenderse, va a crear, ya lo hizo en Italia, ya lo había hecho en Europa, y en España es cuando se va a dar un mayor impulso a lo que es la acción católica, es decir, la participación de los seglares en la acción apostólica, el lanzar a la calle a los católicos para que contrarresten lo que ha estado siendo, diríamos, ese hacer de los republicanos en el campo de la educación y sobre todo de los contextos sociales. El Ateneo de Madrid, el Ateneo de Madrid se convierte seguramente en un centro básico en esta situación. Por eso, cuando a un sacerdote joven como Vicente Enrique y Tarancón se le envía a participar de esa campaña de acción católica, lo hemos visto ya en otros cardenales valencianos anteriores que también hemos traído a estas conferencias de la aula de historia de los Ratpenat, ese cargo que se le otorga, esa, diríamos, intención de hacer de él un gran misionero, es lo que nos lleva a considerar que la figura de Enrique Tarancón es ya una de las figuras que va, o que la Iglesia apoya para su promoción personal. No es de extrañar, por consiguiente, que poco después él sea ya nombrado arcipreste de Vinaroz y más tarde arcipreste de Villarreal. Es una carrera muy importante a lo que se produce en los años de la guerra y en los inmediatamente posteriores, que va a culminar el año 1945 con su nombramiento como obispo de Solsona. Fijémonos bien, año 1945. Estamos con un obispo que se sitúa ya en el rasgo máximo de la Iglesia cuando apenas tiene 30 y tantos años. Significa, pues, una confirmación de lo que estoy diciendo en este momento. Es una figura emergente absolutamente en el contexto de la Iglesia. Pero, ¿qué es lo que ocurre poco después de que él sea nombrado obispo de Solsona? ¿Qué situación se va a producir para que la vida o la promoción eclesiástica de Enrique y Tarancón vaya a cambiar sustancialmente? Pues lo que va a ocurrir es que Enrique y Tarancón escribirá una pastoral en su diócesis de Solsona, titulada El pan nuestro de cada día, en la que él va a plantear uno de los problemas vitales de la sociedad española de los años 40. No hemos vivido algunos en nuestra niñez y en nuestra posterior adolescencia, pero es importante reseñarla ahora. Y esa vivencia hace referencia a lo que se conoció como el extraperlo. Y expliquemos lo que esto significa. Después de la guerra, dada la situación que vive Europa y sobre todo dada la situación en la que vive España, una terrible guerra civil con más de 1 millón de muertos de ambos lados, donde nunca hay ni perdedores ni ganadores, sino un desastre generacional que hace que
que toda una juventud desaparezca. Eso viene acompañado por una crisis económica que se ha producido en el mundo en el año 1929 en Estados Unidos y que luego ha, de alguna manera, recalado en Europa y que en España ha sido terrible a lo largo de los años 30. Pero después de una guerra civil, después de una lucha como la que se ha producido, lo que todos sabemos y vivimos, algunos en nuestra niñez en España, fue el hambre. El hambre más absoluto porque no había productos para comer. El gobierno lo que hace en ese momento para resolver una situación, yo quiero añadir algunos datos porque son esenciales, es decir, la gente, los países de Europa que habían ganado, que estaban allí, que no habían participado, que no nos habían apoyado, pues apenas, diríamos, comerciaban con nosotros. Pero a partir del año 41, porque aún en el año 39-40, pues aún recibimos los apoyos de Italia y de Alemania. Pero a partir del año 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. A partir del año 41, cuando la Segunda Guerra Mundial está ya en su máximo apogeo, aquí a España no llega nada. Nada, absolutamente nada. El hambre es algo que está en todas las casas. La escasez de productos de todo tipo. Y a partir de ese contexto nace lo que conocemos como el extraperlo. Y yo aprovecho la oportunidad para que todos recordemos por qué se llama extraperlo. El extraperlo viene de una ruleta trucada que inventaron unos extranjeros, Strauss y Perle, y los castizos españoles, por eso lo llamaban extraperlo, ¿no? de manera conjunta. Bueno, pero el extraperlo del que hablamos en los años 40 es el que se produce cuando los habitantes, todos los ciudadanos españoles, tienen que tener una cartilla de racionamiento cuyos cupones determinaban lo que podían ir a comprar en las tiendas habilitadas para vender. Yo recuerdo años más adelante, ¿no? A finales de los 40, como iba con un cupón para que me dieran el aceite correspondiente. Nunca se me olvidarán todos aquellos años que fueron duros, pero también muy hermosos, ¿no? En ese contexto, decir que realmente lo que resultó indignante es que la gente del gobierno utilizara su influencia para llevar a cabo la tarea de poder servir al que tenía mucho dinero productos que no estaban en el mercado, que no llegaban a las tiendas, que nadie podía adquirir, y sin embargo el que tenía dinero, a través de ese mercado negro que se creó de contrabando, poderlo llevar. Y insisto, lo peor es que hubiera miembros del gobierno que de alguna manera se lucraran a partir de ese comercio clandestino. Bien, esto es lo que Enrique Itarencón va a denunciar en su pastoral. Va a denunciar el que mientras la gente se moría de hambre, en el año 43, en el año 44, en el año 45, mientras la gente se moría de hambre, había gente del régimen, que se llamaba entonces, gente del régimen que se lucraba de lo que estaba ocurriendo. La encíclica, la pastoral, tuvo una repercusión extraordinaria, esa es la verdad, hasta el extremo de que el gobierno, a partir de ese momento, determinó que el obispo Enrique Itarencón no era persona grata para, diríamos, el régimen político existente, con lo cual se le dejaba como obispo de Solsona, pero se negaba cualquier acuerdo con la Santa Sede para que pudiera promocionar. Durante 17 años, Enrique Itarencón vivió un ostracismo total en su diócesis de Solsona sin que poder avanzar en el contexto, diríamos, de la Iglesia española. Realmente dentro de la Iglesia sí que fue un hombre siempre sostenido y siempre apoyado, porque en el año 1950 pues fue secretario de la Conferencia Episcopal, también relator del Sínodo de Obispos. Es decir, él dentro del contexto de la Iglesia sigue en el episcopado de Pío XII, sigue siendo un hombre reconocido, pero todo va a cambiar para él cuando en el año 1962, después de la muerte de Pío XII, Juan XXIII
le suceda en el solio pontificio y esto se plantee lo que es el Concilio Vaticano II. Y fundamentalmente cuando en el año 63 Pablo VI llega al pontificado. Bueno, realmente el Concilio Vaticano II había planteado una democratización importante de la Iglesia, así se conoce. Yo creo más bien que planteaba la necesidad de luchar contra esa sociedad que estaba de alguna manera convirtiéndose en la sociedad propia defendida desde la Revolución Francesa por la masonería del Gran Oriente. Entonces, la Iglesia necesita una modernización, necesita ponerse en contacto con las demás religiones, necesita llegar más a los obreros, a los campesinos, es decir, a la gente que se ha ido apartando, que se ha ido asumiendo tesis comunistas, tesis socialistas, tesis anarquistas, porque entiende que la Iglesia no está a su lado para defenderles. Es una tragedia esencial que hemos vivido. Y eso es así. Y hay gentes de la Iglesia que lo reconocen y tratan de resolverlo. Y el hombre más importante en ese campo, se quiera o no se quiera, y que aunque muchos católicos hayan hablado y sigan hablando mal de él, es Pablo VI, un hombre excepcional absolutamente, capaz de darse cuenta de cuál era la sociedad en la que estaba viviendo. Al fin y al cabo él era un intelectual, él le va a dar un nuevo impulso a la acción católica, porque sabe que hay que estar en la calle para conquistar a los pobres también, no solo a los ricos, sino a los pobres también. Y es en ese momento cuando Pablo VI recoge para poderlo promocionar a un hombre con el que coincide absolutamente en lo que es el problema de España. España hasta ese momento, en esos años, la Iglesia ha estado supeditada absolutamente al régimen político. Hay que romper esa dependencia del régimen político, hay que hacer una Iglesia más actual, que esté apartada del poder político y más cerca de los ciudadanos de toda condición ideológica, para que de verdad la Iglesia española pueda volver a ser lo que en algunos momentos de su historia, o que en muchos momentos de su historia había sido. Y esa tarea es la que va a llevar Enrique Tarancón, aunque no se le quiera entender, porque lo que es cierto es que inmediatamente en el año 1964 nuestro querido don Vicente es nombrado arzobispo de Oviedo, y poco más tarde, y aquí es donde yo creo que es necesario, desde ese momento, en 1969, es nombrado arzobispo de Toledo, es decir, primado de la Iglesia española. Hasta el momento el primado de la Iglesia española es el primado, diríamos, es el cargo más importante que un hombre de la Iglesia puede alcanzar en España. El primado es la cabeza visible de la Iglesia y aquel que realmente va a llevar adelante todo lo que significa esa lucha permanente de la Iglesia. Y en ese contexto parece que la carrera de nuestro arzobispo ha culminado, pero no es así. ¿Por qué? Porque en ese momento España está viviendo ya una enorme efervescencia. Ya hay en la universidad batallas importantes contra lo que significa el régimen político que hay. Es decir, ya los estudiantes han empezado a manifestarse, también las huelgas obreras. Todo ello significa que hay un deseo en las sociedades del año 65, fundamentalmente con las huelgas universitarias, hay un deseo ya en la sociedad española de cambio. Y ahí Pablo VI le va a pedir un nuevo sacrificio al nuevo cardenal Tarancón. Y ese nuevo sacrificio será el que deje la Iglesia primada de Toledo para pasar a regir la diócesis de Madrid. Es decir, la Iglesia sitúa en la capital del Estado a el cardenal o el arzobispo de mayor importancia. Eso va a producir mucho resquemor en el interior de la Iglesia, porque eso significa romper con una tradición importante existente. Realmente es un hecho no conocido hasta el momento, que el hombre más importante de la Iglesia española no sea el cardenal arzobispo de Toledo, sino que pase a ser
el cardenal arzobispo de Madrid, porque Enrique Tarancón es nombrado también presidente de la Conferencia Episcopal. Tenía todo el poder del Estado, de la Iglesia. Y desde ese poder de la Iglesia española es cuando él plantea el directo enfrentamiento con lo que significa la sumisión de la Iglesia al régimen. Hay una fractura, una ruptura total, hasta el extremo de que cuando Carrero Blanco fue asesinado por ETA, las paredes de Madrid estaban llenas de la frase Tarancón al paredón. ¿Cuándo se había escrito en España? ¿En qué momento de la historia de España se había escrito que un cardenal, es decir, el cardenal más poderoso de la Iglesia, desearan las gentes más conservadoras, más ultraconservadoras españolas que fuera fusilado? Ese es un hecho que ya yo creo que de alguna manera orla lo que significa la vida de Tarancón. Es el hombre que tuvo que asumir el reto de cuando el gobierno, cuando el régimen que había nacido en el año 1939 agonizaba, porque ya Francisco Franco estaba en unas condiciones físicas muy deterioradas, planteaba de una manera definitiva esa ruptura de la Iglesia. Tarancón llega pues en este momento al máximo de su poder. Tarancón es el hombre que introduce la necesidad de esa nueva Iglesia española. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en los años posteriores? En el momento en que Pablo VI muera, le sucede primero Juan Pablo I, que como sabemos estuvo muy poco tiempo en la sede pontificia y llegue a ser el Papa de la Iglesia Romana, Juan Pablo II. Juan Pablo II es un hombre que tiene unas posiciones bien diferenciadas de las que tenía Pablo VI. Y toda la gente más ortodoxa católica apoya absolutamente a Juan Pablo II. Hemos visto, conocemos ya todos esa petición y esa consecución de que sea elevado a los altares, porque Juan Pablo II de alguna manera va a retomar el modelo de iglesia que mucha gente de la Iglesia Católica estima que es el correcto, que es sujetarse más a la tradición, ser mucho, diríamos, más condescendiente con lo que es la relación de la Iglesia con el Estado y mantener una dinámica mucho más propia de los tiempos pasados que de los tiempos que Juan Pablo VI había querido cambiar. Y en ese cambiar llega también la situación en la que nuestro arzobispo Enrique Tarancón va a ir a Roma. Había apoyado a Juan Pablo II en el contexto final de su elección, va, como es preceptivo, a situarse o a cambiar impresiones con él. Y se encuentra con que Juan Pablo II le va a... no es la palabra reñir exactamente, pero sí va a estar en absoluto desacuerdo con él al entender que había tenido un comportamiento más bien más cerca del comportamiento político que del comportamiento normal de la Iglesia, porque había ocupado un papel relevante en la confrontación de la sociedad española con el régimen existente. No se ponía en cuestión si el régimen era bueno o era malo, si la democracia era mejor o era peor, si la nueva monarquía era correcta o no era correcta. No es esa la cuestión. La cuestión que se está planteando es que para Juan Pablo II, Enrique Tarancón, lo mismo que había ocurrido con su visión de Pablo VI, pues no había llevado a la Iglesia por el camino correcto. La verdad es que en el año 78, cuando ya España había cambiado, Juan Pablo II tenía la libertad de exponerle a Tarancón que el camino que él había seguido de confrontación directa no era el correcto, que la Iglesia debía de haber funcionado, digamos, en un sentido más tradicional y no tomar tanto protagonismo en la batalla contra el régimen existente.
Es por esa razón, por esa desaveniencia, bueno, había habido antes problemas muy importantes, claro, como el caso de los españoleros, para que entendamos mejor la situación de Tarancón. En su época de poder absoluto en la Iglesia, con Pablo VI en Roma, pues se había producido el caso Añoveros, y el caso Añoveros, el obispo de Bilbao había defendido a la gente de ETA, bueno, los comienzos de ETA, que luchaban contra, apoyando las pretensiones, diríamos, autonomistas, independentistas del País Vasco. Y eh, Tarancón le había defendido, había estado a su lado en esa batalla, en el sentido de que mantenerlo en la diócesis por encima de cualquier otra circunstancia, es decir, defendiendo la independencia de la Iglesia con respecto al Estado. Esta es la idea que yo quiero trasladar. Para Tarancón la Iglesia es un poder propio independiente del Estado. Y si un sacerdote hace lo que cree justo o lo que él creía justo, pues se le apoya aunque esté en contra de lo que el régimen del momento sostiene. Bueno, esa es la cuestión por la que Juan Pablo II no está de acuerdo con su funcionamiento, y entonces nuestro cardenal valenciano, pues al cumplir los 75 años, le plantea al Papa su renuncia voluntaria. Es una cuestión, la de los 75 años, presentar la renuncia, que todos conocemos, que se da casi obligatoriamente en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Pero generalmente lo que ocurre es que esa petición se va, diríamos, de alguna manera alargando en el tiempo hasta el momento en el que se entienda que una persona que ha sido coadjutor durante algunos años del arzobispo que va a cesar ha tomado las riendas y ha tomado, diríamos, de alguna manera el poder de esa misma diócesis y su conocimiento. En el caso del cardenal Enrique Tarancón no ocurrió lo mismo. En el caso del cardenal Enrique Tarancón, Juan Pablo II le aceptó de inmediato su dimisión. Entendía que era necesario prescindir de él para que esa figura que tenía a muchísimos católicos enfrentados a él, desapareciera de la imagen de la Iglesia, o por lo menos de la imagen de la Iglesia que él quería dar. Eso, la verdad, es que produjo el Monseñor Enrique Tarancón una situación de desamparo, por decirlo de alguna manera. Decidió retirarse, apartarse de cualquier acción, de cualquier movimiento en el contexto interior de la Iglesia, y entonces dedicó su tiempo final realmente a trasladar en sus memorias todo lo que habían sido sus vivencias. Y en este momento, y en estos pocos minutos que nos restan para terminar nuestra charla, nuestra conferencia, que es más bien la introducción en una semblanza ligera de un hombre al que tenemos que estudiar muy profundamente en todos sus aspectos si de verdad queremos llegar a conocerlo, pero por lo menos debemos hacer una síntesis de la figura de la que estamos hablando. Tenemos que aportar nuestra visión de lo que Enrique y Tarancón fue para la sociedad española, más bien que para la Iglesia, para la sociedad española. Cada cual, desde luego, tiene una respuesta. Habrá quien piense que Enrique y Tarancón, enfrentándose con el régimen de una manera directa, apartando a la Iglesia de lo que había seguido, es que, claro, la comunión interna de la Iglesia y del régimen, yo creo que se significa fundamentalmente cuando en la guerra civil, el nombre que se le da es el nombre de una cruzada. Y aquí hay algunos obispos, fundamentalmente el obispo Olaechea, que luego será arzobispo de Valencia, que toman la decisión de unir, diríamos, a la Iglesia
con el nuevo régimen en el sentido de defensa de la catolicidad frente a la laicidad. Es una opción que realmente está ahí. Bien, la opción opuesta es justamente la de Enrique Tarancón. Es decir, no es posible para él que la Iglesia, en el mundo, el contexto en el que se vive, esté al margen de lo que significa una nueva sociedad en la que el respeto a la conciencia de los ciudadanos tiene que ser fundamental. Es decir, el papel de la Iglesia no puede estar nunca unido al papel del régimen político que mande en un momento determinado, sino que en su visión la Iglesia debe ser una institución que siga marcando el camino de las reglas morales que la sociedad debe tener desde su perspectiva, pero al tiempo respetando de alguna manera diríamos, los proyectos o los planteamientos que la sociedad haga y que el gobierno pueda hacer, para ser más claros. Aceptamos el concepto de democracia, de libertad, de conciencia, de libertades en general, y en ese contexto la Iglesia Católica juega un papel fundamental en el sendero a través de la acción católica de defender sus principios como base unificadora de lo que es el cristianismo como elemento central de la unidad europea, o por el contrario, hacemos de la Iglesia un elemento de confrontación con aquellos regímenes con los que no se esté de acuerdo por los conceptos de libertad individualizada o por cualquier otro concepto. La respuesta que dé cada cual es la respuesta que, bueno, pues que es válida desde la perspectiva de que es la propia decisión la que vale. Pero si hay que plantear, diríamos, una visión de Enrique Tarancón, yo creo que la correcta es decir que él asumió lo que significaba su visión de la Iglesia desde una perspectiva pastoral, su visión de la Iglesia como de una organización que está siempre al servicio de los más pobres, de los más humildes, de los más necesitados, y fundamentalmente una posición en el sentido de que la Iglesia nunca es, de alguna manera, nunca debe ser una parte del régimen político de un Estado determinado. Esa es tal vez la cuestión esencial. Y yo por eso, en esta exposición mía, que además siento una admiración, lo digo claramente, una admiración absoluta por Enrique y Tarancón, solo quiero citar algo que es la propia conciencia de Enrique Tarancón, creo yo, como dijo Jesucristo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, dividamos los caminos de lo que significan los regímenes políticos correspondientes de cada país y démosle a la Iglesia el carácter de eje fundamental de un concepto moral de la sociedad que es la que desde los comienzos de nuestra historia, diríamos, los comienzos del siglo I, desde la existencia de Jesús de Nazaret, se ha intentado trasladar. Como a mí me parece que esos principios son los más hermosos en los que está concebido los conceptos de libertad, de igualdad, de solidaridad, que son la base de la sociedad moderna, es por lo que yo creo que Enrique Tarancón es una figura que debe ser admirada por todos los valencianos y yo creo que admirada universalmente. Muchas gracias a todos y cuando podamos y pase la pandemia discutiremos sobre esta cuestión. Muchas gracias.